Bienvenidos con todos y todas ustedes a este Ciudad Session en Ciudad de Alejo. Yo soy Alejandro Ochoa y este es el capítulo número 7. El nuevo reglamento de la Autoridad Nacional de Infraestructura, ANIN. Este espacio es creado con el fin de normalizar lo que se dice en la academia, en el sector vinculado al urbanismo, planificación urbana, gestión pública y entre otros. Muy buenas noches con todos, entonces sí, muy contento de que puedan estar aquí siguiendo justamente esta transmisión que tenemos en vivo. Tanto los martes y jueves. Y bueno, el día de hoy vamos a tener justamente un invitado especial que bueno, ya ha estado anteriormente y que bueno, hemos tenido una conversación bastante larga y bastante entretenida. Justamente es mi amigo Fabio Chumacero, quien es arquitecto y magíster en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Católica. Estudiamos juntos también en la universidad y bueno, actualmente él trabaja en PRONIET y ha trabajado también en PROLIMA, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver que ahora se pueda conectar justamente en unos momentos. Y bueno, empezaré dando justamente lo que es la pequeña introducción, en los cuales, bueno, ya sabemos un poco el contexto, que a lo largo de estos conversatorios que hemos tenido, justamente estas transmisiones, hablamos justamente a partir del origen de la ley DUS, esta ley de desarrollo urbano sostenible, en los cuales a partir del 2021 cambia justamente ese marco jurídico que nosotros teníamos anteriormente, el reglamento de consentimiento territorial, y a partir de ello nosotros estamos teniendo 4 reglamentos que están justamente en vigencia, están en proyecto, 2 de los cuales ya están prácticamente ya están en lo que es promovidos, tanto el reglamento de planificación como el de vivienda de interés social, y bueno, todavía están pendientes lo que son los instrumentos de gestión y el operador público de suelo, ¿no? Creo que Fabio ya está presente. A ver, amigo, para ver de agregarte, mándame la señal. Y a raíz justamente de estos reglamentos es que empezamos justamente estas conversaciones en general. A ver, voy a darle el pase. Justamente. A ver. Sí, creo que ya. Hola, Fabio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Hola Alejo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, justamente te estaba presentando previamente a quienes no vieron el anterior capítulo y bueno, justamente dando ciertos alcances, ¿no? Entonces, sí, como decía, a raíz de la ley DUS es que empezamos a hablar un poco del tema de planificación, hablando justamente de la estructura, y bueno, al final de cuentas la planificación urbana, como habíamos comentado en otros directos anteriores, decanta justamente proyectos de inversiones, temas de IOARs. Entonces sí, pues es muy interesante cómo al final todo decanta en gestión pública, ¿no? Entonces, y justamente lo que la otra vez hablamos, entonces dentro de ello, como el tema de la inversión pública está directamente vinculado, entonces justo se ha conectado una amiga que es economista, que ve todo el tema de inversión pública. Hola, Katy, ¿qué tal? Entonces, gracias por todos los que se están conectando progresivamente ahorita. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar justamente, había un tema que era bien bacán, bien interesante ahora y de coyuntura, que es esta nueva ley de la Autoridad Nacional de Infraestructura, este nuevo reglamento de esta autoridad, que justamente hace poco, y bueno, por propuesta justamente de Fabio, me comentó, sería bueno que lo hablemos, lo conversemos también como la otra vez, y que justamente ha sido aprobado ahora el 11 de este mes, de octubre, y creo que sí es bueno ahora que podamos conversarlo un poco y reflexionar. Fabio, algunas palabras de introducción, sino para empezar un poco la conversación. Claro, amigo, no, empezamos. Sí, bacán, Ujú. ya. Eh, bueno, yo justamente estuve estos días revisando un poco el tema del reglamento y estuve viendo algunas conferencias de la Escuela de Gobierno, como, sobre todo cómo hablaban Anthony Moreno, y que me parece un gran profe, y sobre todo Ujú. alguien que de peso, que ha hablado sobre estos temas, y algunos otros especialistas, entonces también. Y sí me pareció interesante dividir un poco ahora la conversación en, digamos, 2 partes, ¿no? Uno, la parte de fondo, cuáles están siendo los problemas estructurales, que creo que de alguna manera lo hemos hablado la otra vez también, pero es bueno retomarlo un poco para poder que sea, digamos, eh,
una especie como de sombrero, para luego de ahí Ujú. profundizar, y de ahí hablemos de la parte de forma, ¿no? Entonces, porque las formas ya, digamos, son variadas y pues también el reglamento de alguna manera. Cuando hablamos de fondo, hablamos de estos problemas estructurales en general que existen en el ciclo de inversión, todo lo que tiene que ver, cómo nace justamente la ANIN, entonces sí, y ya cuando hablamos de forma, hablamos específicamente de la ley, de reglamento, ¿no? Entonces, sí, ciertos artículos en general, y ya quizás ahí podemos profundizar de alguna manera, ¿no? Entonces, en la parte de fondo, me pareció importante que hablar justamente de 3 puntos importantes, ¿no? Y ahora podemos ir desarrollándolo un poco, ¿no? El primer punto, y quizás ya para ir ahí desarrollando un poco el tema, es empezar cómo se llega a esta idea a la Autoridad Nacional de Infraestructura, ¿no? Entonces, entendiendo de que justamente ha absorbido lo que antes era la reconstrucción con cambios, entonces y ahora existe, ¿no? Dentro de este marco. Entonces, sí quería comentar tus alcances, amigo Fabio, sobre este tema, inicialmente, ¿no? Antes Ujú. de empezar un poco a discutir sobre el segundo tema, que vendría a ser eh, por qué tiene que ser autoridad y quizás por qué no es ministerio, o ahondar un poco en ese tema, Ujú. y ya de ahí luego hablar sobre el tema de cuáles son los retos que ahora está teniendo el ANIN, entonces, y qué es lo que, cómo se vincula el tema de inversión pública en general, ¿no? Esos 3 puntos. Creo que sería bueno conversarlo. Claro. Sesiones, para el primer punto y ahí empezar la conversa. Sí, sí, sí. No, como dices, es importante ver el tema del fondo, ¿no? Digamos, el Estado ha planteado una respuesta a una problemática, ¿no? Entendemos que la problemática es, bueno, la gran brecha de infraestructura y Uh -huh. digamos, la dificultad en ejecutar los proyectos, ¿no? Entonces, ¿qué ha propuesto el Estado? Bueno, crear una nueva autoridad nacional de infraestructura, o sea, es decir, crear una unidad ejecutora más, una unidad formuladora más, es decir, bueno, casi un aparato más del Estado, ¿no? Entonces, habría que, en principio, ¿no? Como ya para ir lanzando algunos cuestionamientos, ¿no? Habría que cuestionarse si realmente crear más instituciones encargadas de infraestructura resuelve el problema de fondo, ¿no? Hablábamos la vez pasada que parte de la problemática tiene que ver con que los expedientes técnicos no están bien hechos, que hay problemas en saneamiento físico legal, eh, que digamos la ley de contrataciones también dificulta la ejecución de los proyectos, que los proyectos también, debido a esta ley, son propensos a tener arbitrajes, paralizaciones de obras, se resuelven contratos, hay proyectos que no se ejecutan por más de 30 años, ¿no? Entonces, la respuesta del Estado ha sido crear esta institución, ¿no? Claro. Vamos a ver, ¿no? Si es la respuesta adecuada. Otro punto importante, ¿no? Es que no nace de cero, ¿no? Mm, Sino que nace, tiene como base la estructura de la reconstrucción con cambios, ¿no? Recordemos que la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios se crea justamente como mm, respuesta a las consecuencias que se dieron por el fenómeno del niño, ¿no? Entonces la idea era reconstruir justamente toda esta infraestructura y de cierta mm, manera prevenir a así, través de actuaciones en Río, ¿no? Pero claro. mira, esa fue la idea inicial, pero al día de hoy terminó siendo un poco un monstruo, ¿no? Se ha desbocado sus funciones iniciales y ya termina viendo proyectos de salud, educación, saneamiento, carretera, pistas, ¿no? Entonces, eso, no sé, como para mencionar unos primeros alcances, ¿no? Claro. De cómo surge esta idea. Sí, justo lo que dices es interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, la autoridad que era también en su momento de reconstrucción con cambios, era una autoridad temporal. O sea, temporal, Claro, digamos, bueno, en nuestro país todo lo que es temporal al final se vuelve perenne, ¿no? claro, Entonces, ya prácticamente, pues, ¿cuántos años han pasado? Más de 5 años y sigue siendo temporal. Entonces, exactamente. y prácticamente una de las cosas y ciertos alcances que pude ver en algunas entrevistas sobre, por ejemplo, la decana del Colegio de Ingenieros, algunos otros especialistas hablaban justamente de, de cómo esto de alguna forma también ya se traslada de reconstrucción con cambio, se vuelve a autoridad, ¿no? Entonces, y quizás
eh, varios califican justamente a Reconstrucción con Cambios como uno de los grandes desaciertos, porque al final de cuentas más se preocupó por reconstruir que por prevenir. Entonces, y el tema de la reconstrucción al final de cuentas, pues ya, se han reconstruido puntualmente, pero ahora en este nuevo FEN hemos visto que no ha servido de nada, porque se han desbaratado todo lo que se Exactamente. quiso reconstruir. Y, Ujú. y, y, y no hubo el tema de la prevención. Entonces, Claro. al final de cuentas, como por las puras, plata tirada al agua. Tanta gente que contribuye o X, en general, pues bueno, Ujú. eso por un lado. Y hay mucha evidencia de ello. Hay muchísima evidencia, muchas críticas. Y aparte de otro, que sí me pareció también interesante, era que el plan de reconstrucción con cambios tenía como una colección de más de 10.000 intervenciones. O sea, por donde lo veas es inviable. O sea, Ujú. no es posible. O sea, ni siquiera un ministerio con más poder puede llegar a ejecutar tanto. Entonces, eh, evidentemente, pues sí era bastante arroche pues, lo que se estaba teniendo, ¿no? Claro, claro, parte de estos problemas es de que bueno, estas unidades ejecutoras, ¿no? Nacen con con un fin, Uh -huh. pero se termina desvirtuando, ¿no? En el camino se termina desvirtuando. ¿Y por qué? Porque tal vez, por ejemplo, ¿no? La reconstrucción con cambios le dieran ciertas facultades, ¿no? Como ejecutar algunos proyectos a través de gobierno a gobierno. Uh -huh. Entonces, nuevamente, ¿no? Se buscaron salidas para evitar la ley de contrataciones y como se vio que de cierta manera funcionaba, Uh -huh. ya empezaron a absorber más responsabilidades, ¿no? Dicen, ah, mira, veo que esto funciona, puedo hacer esto, ah, ya, aprovecho y hago esto, el otro, ¿no? Pero, ¿qué implica esto, no? Que, digamos, es como un empezar de cero, ¿no? Es una institución que Uh tiene -huh. un fin, pero cuando empieza a absorber o a destinar gente para realizar otros proyectos, tiene que, eh, digamos, aprender cómo se hacen esos proyectos, ¿no? Por ejemplo, tiene que recurrir o contratar a especialistas en salud, en educación, ¿no? Por mencionarte un caso, Uh -huh. muchos de los especialistas que trabajaban en PRONIET, que es el programa este que ve infraestructura educativa, eh, Uh -huh. terminaron pasando a la reconstrucción con cambios, ¿no? Porque inevitablemente necesitan Ya. gente que conozca el tema, ¿no? O sea, no la van a tener. Entonces terminan absorbiendo los, eh, digamos, los profesionales de las otras áreas. Entonces ahí te das cuenta de otra falencia, ¿no? Que es que Uh -huh. todos están haciendo lo mismo, ¿no? En lugar de, digamos, centralizar los esfuerzos, ¿no? O sea, tienes, Así el es. ministerio está haciendo colegios en un lado, hospitales, ¿no? Ahora la reconstrucción con cambios también. La autoridad para la NIN va a ser nuevamente, es decir, o sea, Uh -huh. nuevamente se está dispersando el conocimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya para entrar en el tema del reglamento, podemos mencionar que capaz uno de los aciertos, ¿no? Que se está planteando es de que la NIN, la Autoridad Nacional de Infraestructura, vea proyectos de gran envergadura, Uh ¿no? -huh. Porque esto es un punto favorable, ¿no? Porque de cierta manera a un especialista le toma, por decir, ¿no? Los mismos pasos o procedimientos para hacer un proyecto, no sé, de 10 millones que uno de 90, por ejemplo, ¿no? O Uh sea, -huh. todos tienen que pasar por el sistema de inversión pública, todos tienen que elaborar planos de instalaciones eléctricas, sanitarias, estructuras, ¿no? Capaz el de mayor inversión van a ser más grandes, ¿no? Pero todos tienen que pasar por los mismos pasos, ¿no? Entonces, en un sentido de eficiencia, te conviene destinar a esos profesionales altamente calificados y bien remunerados en que hagan proyectos de buena Uh eh, -huh. de alto costo, ¿no? O sea, de gran impacto. Eso es un acierto, ¿no? Pero luego ya empieza el reglamento a mencionar otras excepciones, ¿no? Por ejemplo, te dice, es posible, o sea, ya está bien, ¿no? Se establece que sean proyectos de monto mayor a 200 millones de soles, Uh -huh. pero también es posible hacer montos entre 40 y 200 millones de soles, ¿no? Sin ejecución física. Entonces, como que vuelve a retroceder, ¿no? O sea, da un paso adelante, pero nuevamente dice, ah, ya, pero también puedes incluir estos siempre y cuando no tengan ejecución física, ¿no? De cierta manera se protege, ¿no? Porque ya como tú sabes, cuando tienen ejecución física ya es un poco complicado porque ya tienen que volver a retroceder, ver si se ejecutó correctamente, ver si está planteado de manera adecuada, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ese es uno de los aciertos que he estado revisando. Ya. Justo yo, antes de pasar, bueno,
ligado de alguna manera a todos estos, sí quería tocar dos puntos previos que sí me parece súper importante sobre el tema, ya, está bien, se ha creado la NIN hoy día, pero también ser una autoridad de alguna forma es discutible. Entonces, porque estamos, de alguna manera, este reglamento se crea en un contexto, ¿no? Entonces, que tenemos varios problemas y quizás el reglamento ahora no necesariamente lo está visorando, ¿no? Entonces, y justamente es lo que has comentado un poco, ¿no? Entonces, que se crea una burocracia más, se crea una institución más, entonces, que hace lo mismo, entonces, que repite, por ejemplo, ANIN fácilmente podría vincularse con PRONIS o con Provías y crean en verdad no necesariamente una autoridad, sino crean un ministerio. Entonces, y justamente la autoridad eh, no es suficiente tener autonomía. Entonces, si no, necesitas articular con varios sistemas funcionales administrativos. Entonces, eh, no es suficiente que, por ejemplo, ya yendo un poco al reglamento, lo que hice, ¿no? Entonces, hay un jefe que va a dirigir el ANIN, ¿no? Y que tiene rango de ministro. Ya, pero no necesario, o sea, un ministro y un jefe, o sea, en la práctica no tienen el mismo poder. No tienen el mismo poder político ni tampoco tienen el mismo poder técnico. Entonces, ahí, digamos, creo que es un desacierto muy importante. Quizás fue, y según los comentarios que rescato un poco, quizás no debió pensarse en autoridad, quizás se debió pensar en un ministerio o de alguna manera pues vincularse a cómo se vincula el MEF directamente. Entonces, ahí por un lado. Por otro lado, que es un problema principal, es que nosotros estamos dentro de un marco en los cuales existen las inversiones, o sea, por un lado está el tema de las obras y por otro lado el tema de las inversiones. Y cuando hablamos de las inversiones, hablamos que estas inversiones deberían ser rentablemente sociales, ¿no? Entonces es el criterio que se mantiene justamente dentro del marco y todo ello. Rentablemente sociales, construibles, operables, mantenibles, usables, sostenibles, etcétera. Todo este discurso interesante que nos dice. Sin embargo, nuevamente, tenemos esta desintegración entre los diversos actores, entonces que no necesariamente coordinan entre ambos, los sistemas, entonces, y aquí lo que quería llegar, y los problemas entre quien diseña, como la otra vez hablamos, quien diseña y quien hace el expediente técnico y quien ejecuta. Y ahora en el reglamento nuevamente eso lo absorbe. Ese problema que ya lo teníamos en base a lo que existe de la dualidad que se mantiene en la ley de contratación del Estado, prácticamente lo absorbe el reglamento y lo mantiene y lo legitima de alguna forma. Entonces, ahí yo me pongo a pensar, ¿no? Entonces, si el MEF, que es el ministerio más fuerte, no puede manejar todavía o articular entre las inversiones públicas, el abastecimiento, las contrataciones, o sea, se necesita un gran poder, sí me preocupa ahora que el ANIN sea más de lo mismo. Y de alguna forma el reglamento también lo traduce, ¿no? Entonces, por decir un poco y quizás eh, de ahí volver a ese ping-pong de llegar a profundizar un poco en el reglamento, que quizás lo vamos a poder leer un poco más y sea un poco más. ¿Cuáles son tus apreciaciones sobre ello? Claro, claro, lo que dices es cierto, ¿no? Digamos, se ha optado, ¿no? Por plantear una estructura novedosa. Por ejemplo, parte de las innovaciones tiene que ver con la implementación de una PMO, ¿no? Una Project Management Office o una Ujú, oficina de gestión de proyectos, que es ujú, nuevo, ¿no? O sea, ahora hay pocas entidades que tienen esto. Más que todo el sector privado está implementando esto, ¿no? Para claro. agilizar. En el sector público no tanto. Ujú, Luego también plantea su cartera de proyectos, habla un poco de ya implementar, por ejemplo, el BIM de arranque, ujú, implementar aplicativos informáticos para, de cierta manera, controlar mejor los expedientes, pero arrastra, como dices, las taras, ¿no? De la ley de contrataciones, no especifica bien si todos los proyectos van a ser en qué modalidad, ¿no? Ya hemos visto, o sea, digamos, no deja fuera la ley de contrataciones, pero dice, bueno, ujú, puedes utilizar los contratos NEC, pues, que son los contratos estandarizados, puedes ujú, utilizar convenios de Estado a Estado, ¿no? Entonces, digamos, debería ser, yo creo, ¿no? Más tajante, ¿no? Debería decir, ya, bueno, ya hemos visto, en todo caso, la ley de contrataciones no funciona, te vas a regir bajo este tipo de contrataciones, ujú, ¿no?
Otro punto es sobre el jefe de la NIN, ¿no? Este jefe se plantea, o bueno, se escoge a través de un comité. Este Ujú, comité está conformado por dos representantes de la PCM, uno del MEF, y se plantea por un periodo de 4 años, ¿no? Bueno, esto en cierta medida es bueno, ¿no? ujú, Porque de cierta manera te dice, bueno, este jefe va a tener cierta continuidad, va a poder plantear mejoras, ¿no? Durante un periodo continuo, pero ya cuando comienzas a ver los requisitos, hay cosas un poco así raras, ¿no? Por ejemplo, ujú, dice, ¿no? Requisitos, requiere ser un profesional con título registrado en la SUNEDO, ujú. ¿ya? Lo cual está bien, pero no te dice qué tipo de profesional. Entonces, si estamos hablando de una autoridad nacional de infraestructura, lo que uno esperaría es que sea justamente un arquitecto, un ingeniero, o sea, alguien con conocimientos Que está orientado en proyectos. en el O campo, sea, que ¿no? está es orientado en el campo, ¿no? Porque Ujú, si no, nuevamente el jefe termina siendo un aliado político, alguien designado por el premier, ¿no? Que ujú. tal vez no cuenta con las capacidades técnicas, ¿no? Porque estamos hablando de obras, ¿no? O sea, Claro. ¿quién mejor que un ingeniero, un arquitecto, ¿no? Eh, Luego, esto, bueno, de cierta medida es positivo y luego no tanto, ¿no? Porque, digamos, dicen, por un periodo de 4 años, ¿qué pasa si el jefe no da resultados, ¿no? Entonces, ¿cómo buscas que cambiarlo en todo caso, ¿no? Si ves que en un año o dos no está Ujú, dando resultados, ¿no? claro. También el periodo es un poco complicado, no sé si 4 años, bueno, es suficiente, ¿no? Porque, mira, esta es una autoridad nueva, ¿no? ¿Qué sucede? Como hemos visto, va a implementar una PMO, va a usar contratos estandarizados, va a firmar Ujú. nuevos convenios, tiene una nueva estructura, entonces, como es una nueva institución, de todas maneras va a necesitar tiempo para adaptarse. Así Entonces, en un es. año no va a haber resultados, en dos tampoco. Miren, Ujú. por lo menos, revisando el reglamento, dice, en un año recién se estaría implementando los aplicativos informáticos. Es decir, al segundo año recién podrías hacer uso, no sé, Mm, de estos aplicativos que te pueden ayudar a hacer los expedientes, a hacer la gestión, monitoreo de los es proyectos, ¿no? cierto. Entonces, Y, no sé si de arranque va a solucionar los y problemas, ¿no? otra cosa, dice, el jefe, en el 23.6, el jefe de la NIN solo puede ser removido en caso de falta grave debidamente comprobada y fundamentada. O sea, Claro, falta pero grave no necesariamente es, digamos que no lo no tiene deja muy claro. o no está cumpliendo con los objetivos, ¿no? Claro, Entonces, o sea, no, lo deja bien abierto, ¿no? Entonces, nuevamente, por un lado te da la seguridad, te dice 4 años, pero por otro ujú, lado te dice por falta grave. ¿Qué es falta grave? O sea, debería en todo caso estipular, definir, lo deja la estipular, de realidad. repente decir en todo caso, no cumplir con las metas en el primer año. Ujú, Ya tú sabes que tienes que cumplir las metas. Pero claro. si te dice falta grave es nuevamente como hablar en el idioma del Congreso, ¿no? Es decir, digamos, ¿no? Por ejemplo, por mencionar un símil, podría ser la incapacidad moral, ¿no? Entonces, ¿qué es incapacidad moral cuando vacan a un presidente? No está bien definido, hay muchas interpretaciones, los Claro, congresistas lo usan a su favor, entonces al final podría terminar pasando eso, que al mínimo error, ¿no? Por tema político se cambia la autoridad y lo que tú habías programado, tu cartera de proyectos que tenías definida, todo se va al tacho, ¿no? o sea, tendría que haber, por ejemplo, otro mecanismo como un CISA o un RAISA, que este es cuadro de infracciones, ¿no? Entonces, y Ujú. sanciones que estipule justamente que es una falta grave, ¿no? Entonces, tampoco no hay, o sea, todo se lo deja a la discrecionalidad, entonces, y para que pues vea cómo se interpreta al final de cuentas ello, ¿no? Entonces, sí, sí me parece un poco abierto lo que comentan, ¿no? Sí, sí es interesante ello. Ahora, Claro, hay otro punto que estaba revisando que es importante, ujú, es de que en el reglamento hace especial énfasis a lo que son los desastres naturales, ¿no? ujú, Digamos, pareciera que se quiere dar un énfasis en que los proyectos resuelvan o tengan este enfoque de prevención, ¿no? A lo que tú decías, ¿no? Lo que no pudo lograr la Autoridad para Reconstrucción con Cambios, lo debiera lograr la ANIN, ¿no? ujú, Entonces, cuando tú vas leyendo el documento, dice, bueno, se deben priorizar proyectos que
de cierta manera prevean desastres naturales, que se enfoquen en la gestión de riesgos, en la Ujú. mitigación de impactos de desastres naturales, La adaptación y al cambio también, climático, ¿no? claro, Todo ello. claro, Ujú. pero también por ahí deja algunos temas un poco que me causaron un poco de duda o sorpresa, ¿no? Que es el tema de, eh, en caso de emergencias, autoriza que la ANIN formule y ejecute inversiones sin lo que es el saneamiento físico legal, ¿no? Entonces eso es algo, bueno, que llama la atención, ¿no? Porque el Estado no Y que están atentos. Fabio, se te fue un poco un rato la Ah, señal. ya. Sí, sí, Ya, sí, vi que listo. se Estábamos. cortó. Sí, ¿Ya estamos? sí, 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 ya estás. Otra vez. Mm, ya. Bueno, mencionaba el tema de Ujú, este enfoque, ¿no? En la gestión de riesgos ujú. y había un tema que me llamó la atención, que es que en el reglamento indica, ¿no? Que se permite ejecutar y formular proyectos en situación, digamos, en un contexto de situación de emergencia sin saneamiento físico legal. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, no da mayor detalle, ¿no? De lo que podría pasar, pero implicaría de que posiblemente hayan responsabilidades a futuro, ¿no? Responsabilidades de tipo Ah, administrativa, penales, ¿no? claro, de hecho que sí. Entonces, yo creo que la intención es buena, ¿no? Imagino están previendo una posible situación de emergencia ante un fenómeno del niño que ya está en camino, tal vez un terremoto, y a veces en esas situaciones es muy complicado que el Estado invierta, ¿no? Entonces, la Ujú. intención nuevamente es buena, pero creo que todavía no han resuelto cómo es que van a intervenir. Simplemente dice, bueno, pueden hacerlo, pero digamos, si tú, Alejandro, ¿no? Fueses funcionario y te dicen, a ver, tú autoriza que se ejecute una obra de 90 millones en un terreno que no es El del litigio Estado o que está tiene en controversia. litigio, ¿tú lo harías? Yo, difícil, ¿no? Porque te Sí, ves expuesto a una cantidad de sanciones o sí, posibles claro. repercusiones legales, ¿no? Entonces, Ah, eh, no sé, vemos que hay buenas intenciones, pero también como que no se han pensado mucho la manera cómo se van a implementar, ¿no? claro, ahora justamente con eso que dices, yo podría pensar un poco que está siendo un poco trasnochado este tema, entonces, bueno, lo han sacado contra el tiempo justamente para poder dar una respuesta rápida, entonces, sobre lo que ha pasado en general, ¿no? Del FEN, entonces, que también se nos viene la noche en estos meses, entonces, sí, pues, necesitamos algún instrumento que nos ayude, ¿no? Entonces, sí, pues eso es justamente, se está priorizando ahorita el tema de gestión de riesgos, se está priorizando ahorita el tema del cambio climático, entonces, porque se va a invertir en eso. Entonces, pero aparte también es también interesante porque justamente esta ANIN puede generar convenios con gobiernos regionales, locales, ¿no? Entonces, y que de alguna manera da esta asistencia técnica, ¿no? Entonces, y esta orientación. Entonces, para suscribirse a estos convenios, para el tema del financiamiento de programas de inversión, entonces, que como dice, ¿no? En el artículo 7. Entonces, bueno, yo ahí veo de alguna manera que nuevamente, pues es el papá de Estado que le ayuda a los hijos de los distritos, de las provincias, de las regiones, pues para ver qué tal, ¿no? Entonces, ¿cómo va? Porque no tienen los recursos, ¿no? Entonces, sí, pues de alguna manera vamos a ver cómo va, pues también, ¿no? Entonces, Ujú. este tema. Ahora sí me preocupa también que todo, o sea, todavía estamos en una etapa de que todo se centraliza, ¿no? Entonces, sí, pues, ahorita es la única forma, pues, de que avance, ¿no? Claro, claro. Un poco la propuesta ha sido centralizar nuevamente, ¿no? Centralizar Digamos, han visto de que, bueno, los gobiernos regionales, locales no tienen la capacidad, bueno, han creado esta autoridad, nuevamente se centralizan funciones, pero es un poco paradójico, ¿no? Porque el Estado, bueno, tiene la política de descentralización, debiera promover, ¿no? Que estos gobiernos regionales, locales también puedan ejecutar sus propias inversiones, ¿no? Incluso hace poco hubo la aprobación de una ley en la cual se
se retiraba el tope del monto de inversión, Ujú, ¿no? Que pueden ejecutar los gobiernos locales, regionales, ¿no? Entonces, en teoría, ahora ya pueden ejecutar proyectos de gran envergadura, ¿no? Temprano también leí una noticia que el gobierno regional de Lambayeque ujú, ya para el próximo año va a empezar a ejecutar un hospital de 198 millones, ¿no? O sea, de que pueden hacerlo, ¿no? Solo que, bueno, han visto, han identificado la necesidad de crear esta autoridad, ¿no? Había también un punto que quería mencionar, que es sobre el tema de mantenimiento, ¿no? Porque, digamos, algo también que me llamó la atención es de que dice, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La NIN firma un convenio ujú, con un gobierno regional, local. El gobierno regional le dice, bueno, tengo este proyecto formulado, ejecútalo tú, y a la NIN se encarga de ejecutarlo, pero luego dice que la NIN realiza el mantenimiento de este proyecto, de esta obra, sí, durante 4 años, ¿no? Entonces, nuevamente ya es como que se va desvirtuando, ¿no? Yo entendería de que esta autoridad es necesaria para que hagan lo que es ejecución principalmente, ¿no? O sea, en todo caso, formule, haga el expediente, ejecute el proyecto y ya el mantenimiento es algo menor que lo puede hacer el gobierno local, regional tranquilamente, ujú, pero vemos que en el reglamento dice de que la NIN es la encargada de hacer el mantenimiento por 4 años. Entonces, ¿esto qué implica? Bueno, nuevamente, mucha más burocracia, ¿no? Va a implicar de que la NIN tenga que contar con un área de mantenimiento, que tenga que definir cuáles son los procedimientos para hacer este ujú. mantenimiento, un presupuesto para este mantenimiento, encargarse de todo esto, ¿no? Entonces, no sé qué tan eficiente es, Así ¿no? es. A mí, en lo personal, me parece más eficiente, por ejemplo, plantear eh, eh, una situación tipo APP o una concesión en la cual le das la infraestructura Ujú, que la ejecuta el privado y el mismo privado se encarga de hacer el mantenimiento, ¿no? Y en ese mantenimiento es que el privado hace su ganancia, ¿no? Un ejemplo de esto sencillo son los colegios de alto rendimiento, ¿no? Estos COAR que ahora han ujú. salido por APP, lo que hacen es justamente eso, ¿no? El privado hace el expediente, la inversión, y se encarga de hacer el mantenimiento por 20 años, ¿no? Es decir, el Ministerio de Educación ya no tiene que estar, bueno, viendo que hacer el mantenimiento, transfiriendo las partidas, esperando que el director llene unos formatos que son sumamente complicados, que no puede entenderlos así nomás porque el director no es técnico, es un personal docente. Entonces, todas esas labores que son sumamente complicadas y que requieren tiempo, esfuerzo, dinero, se lo da al privado, ¿no? Eso me parece que hubiese sido más eficiente a que la NIN se esté involucrando en esos temas, ¿no? Así es. Ot- Otra cosa que sí me parecía importante era con respecto a, justamente aquí vi, entonces, sobre que no permita las APP, por ejemplo, Sí, ¿no? Entonces, ujú, justamente lo que tú dices, que sí sería claro, bueno que se incorpore, entonces no lo permite, ¿no? Entonces, eh, y asimismo, entonces, si bien, nuevamente, por la falta de capacidad se genera un convenio, ¿no? Entre el gobierno regional, el gobierno local, ¿no? Entonces, con justamente la NIN, entonces, proyectémonos, ya. En un año, ¿cuántas solicitudes de gobierno se van a hacer? Ya, digamos, 50, ¿no? Entonces, poniendo un mínimo, ¿no? 50. Ya, esas 50 o quizás más, ya. Entonces, vamos a necesitar una área especializada de convenios que haga justamente estos expedientes, no, no solamente expediente, pero también ejecución. Entonces, vas a desviar recursos para allá, ¿no? Entonces, prácticamente es esta unidad formuladora. Entonces, la unidad formuladora de los otros gobiernos, entonces, ¿qué van a hacer? ¿No? claro. O sea, ¿qué van a hacer mientras tanto? O sea, en ¿No? Entonces, teoría harían de menor inversión, de, pero justamente, o sea, tienen la capacidad, pero le estás quitando funciones, ¿no? O sea, ¿para qué en principio entonces le das las funciones, eliminas topes, ¿no? sí, pues. Es que justamente estamos acostumbrados a dobletear cierta Claro, función. claro.
Entonces, O sea, el problema es que se está duplicando nuevamente, ¿no? O sea, en la charla anterior veíamos, ¿no? Los ministerios hacen infraestructura, los gobiernos locales, regionales hacen infraestructura. Ahora vas a crear una nueva autoridad que va a hacer también infraestructura. O sea, nuevamente, ¿no? Hay más entidades, hay más personas con quien coordinar y lo cual complejiza aún más la ejecución, ¿no? Digamos, ¿qué hubiese sido o qué sería más eficiente si tú quieres crear una autoridad? Bueno, posiblemente explorar la posibilidad de crear un ministerio de la infraestructura que cuente con la autoridad y la fuerza política necesaria para eh, implementar. O sea, yo creo que lo han hecho a medias, ¿no? Han querido hacer un ministerio, pero han dicho, no, no le quiero quitar funciones a los gobiernos locales, regionales. Entonces ujú, creo algo un poco menos, un poco más chico que un ministerio, una autoridad, ¿no? Pero ¿qué termina haciendo? Nuevamente, un pequeño aparato sin tanta fuerza, con un montón de funciones, con más burocracia, que no resuelve los problemas, ¿no? Entonces, yo creo que debió pensarse así, ¿no? Si se va a hacer un sí, ministerio, bueno, que se haga, que se centralicen las funciones y que se resuelva el problema, ¿no? Pero estas medidas a medias, bueno, yo creo que o le va a tomar bastante tiempo o no sé si llega a los objetivos que tenga, ¿no? Y de todas maneras va a costar un montón de plata, ¿no? Eso sí, por seguro. sobre todo, ¿no? Que va a costar Sí, un sí. montón de plata, plata de todos los peruanos. Ujú. Y justamente ese tema, como decíamos, ¿no? O sea, como te decía hace un rato, ¿no? Mejor tener alguien en vez de rango de ministro, tener un ministro, entonces tenga poder político, poder técnico, ¿no? Que le Claro. definan las áreas bien. Entonces, que de alguna manera trate o sea, pensar cómo va a trabajar descentralizadamente o con los gobiernos regionales, etcétera, para poder hacer ello, pero a la vez también cómo va a lidiar con estos sistemas. Entonces, estos sistemas que todavía tenemos, entonces, administrativos, que son bastante tediosos, de abastecimiento, entonces, si no le das esas herramientas, entonces, pues, ¿cómo, Va a cómo va seguir, a dar claro, ciertos va a resultados? tener los mismos problemas. Lo que dices es importante, ¿no? O sea, digamos, si ya se exploró, ¿no? La implementación de una PMO, de estos aplicativos virtuales para expedientes, ¿por qué no darle mayores facilidades para ejecución? Nuevamente, lo que se busca es no crear eh, autoridades nuevas, ¿no? Sino agilizar, ¿no? Entonces, ¿qué necesitas? Bueno, darle todas las facultades. Yo quería, por ejemplo, ¿no? Lo que se me viene a la mente es lo que hizo, no sé si lo comenté la vez pasada, era Alan García con los emblemáticos, ¿no? ¿Mm? Alan García con los emblemáticos, con los colegios emblemáticos, prácticamente hizo un decreto de urgencia mediante el cual se saltaba ¿Mm? la ley de contrataciones, porque la ley de contrataciones, como hemos visto, tiene muchas complicaciones, Claro, y con eso hacía de que los emblemáticos se puedan ejecutar de manera impresionante, rápida, ¿no? así es. Muchas veces saltándose el SNIP, ¿no? Entonces, ¿qué hacía? Bueno, le decía de frente, ¿no? Y a empresa privada, tú mismo haces el expediente, ejecuta la obra, haz todo Ujú, el paquete completo y entrégame, porque, bueno, yo creería que es más, digamos, lo que quiere el Estado es que le entreguen el producto, ¿no? No que lo hagas así es. eh, de cierta manera u otra, ¿no? Digamos, lo que te interesa es contar con el servicio, el producto, que finalmente va a beneficiar a la población, ¿no? Así es. Justo estaba revisando unos apuntes, entonces en los cuales estaba viendo que, por ejemplo, en el caso de los panamericanos, justamente pasó lo mismo que tú dices, ¿no? Entonces pasó justamente este convenio de gobierno a gobierno, entonces y pues se buscaron saltar el tema de la ley de contrataciones y más bien buscaron generar como contratos colaborativos u otros sistemas, entonces que al final de cuentas pues sí ayudaban muchísimo más, ¿no? Entonces, pero que de alguna manera ahorita bajo nuestro marco normativo sí es complicado, ¿no? Entonces sí genera problemas, Claro. ¿no? Sistemas de puertas inteligentes y todo ello sí ayudaría Claro, muchísimo, ¿no? Entonces, ujú. uh-huh, Yo quisiera, por ejemplo, plantear esto, ¿no? Mira, vemos cómo actúa el Estado, ¿no? El Estado actúa y ha identificado que hay una gran brecha de infraestructura y para esto se requiere crear
todas estas herramientas, ¿no? Se requiere crear una autoridad nacional de infraestructura, se requiere crear una PMO, implementar un plan BIM, una cartera de inversiones, qué sé, ¿no? Entonces, crea todo un aparato, una serie de procedimientos, herramientas, cuando tal vez lo más sencillo y sensato hubiese sido, bueno, identifica los proyectos, los concesionas, ¿no? O los das eh, por tal periodo de años a una empresa privada y que ejecute el proyecto. Ya la empresa privada va Ujú. a ver si implementan una PMO, si usan BIM, si usan no sé qué, ¿no? Tales herramientas, pero ya, digamos, la empresa privada no tiene que usar la ley de contrataciones para contratar, no tiene que usar eh, Ujú. contratos estandarizados, o sea, lo hace como Ah, siempre sí. ha venido haciéndolo y con resultados, ¿no? Entonces, vemos, ¿no? O sea, que al final, ¿qué nos conviene, no? Crear un montón de burocracia, crear un montón de procedimientos, o en todo caso, concesionar, ¿no? O Ujú. evaluar una modalidad tipo OXI, obras por impuestos, que el privado, bueno, asume todos los riesgos y entrega el producto, porque al final lo que nos interesa es el producto, no cómo se hace, sino qué es lo que nos entrega, ¿no? Me Ahora, parece que ese sea más eficiente. claro, ahora Anin va a ser, va a tomar el rol como, en el marco de los convenios, va a tomar el rol prácticamente de las empresas, ¿no? Va a asumir el riesgo de hacer el expediente, va a asumir el riesgo de hacer la ejecución de la obra, entonces, y pues ya prácticamente, pues, los otros se despiden, ¿no? Entonces, bueno, ¿hasta cuándo, pues, hasta cuánto tiempo le ayudará eso? Bueno, no, la verdad es que no lo sé. Entonces ya lo veremos en las casuísticas, ¿no? Ahora que veamos un poco que se va implementando, entonces y que, bueno, estamos a octubre 23, recién en un año, en los 6 primeros meses veremos pues cómo va yendo, ¿no? Entonces, ciertos resultados y, y sí. Otra cosa que me preocupa o que me pareció interesante también era ahora cómo va a actuar la Contraloría, ¿no? En los Claro. casos, ¿no? Entonces, si bien la Contraloría tiene pues como una forma muy intimidante, perturbadora, entonces ahora pues todo lo va a asumir la NIN, ¿no? Entonces, y con Guinchambe, entonces, ¿cómo va a hacerse ese trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo Ujú. tú lo ves? Sí, 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 justo eso es algo, qué bueno que lo mencionas, que estaba buscando en el reglamento, cómo interviene la Contraloría. Y nuevamente, pareciera que la actuación de la Contraloría es ex post, ¿no? Es decir, cuando ya termina toda la ejecución del proyecto. Uh Cuando -huh. nuevamente habíamos conversado la vez pasada de que es necesario que la Contraloría acompañe desde el primer Así es. momento, ¿no? Por ejemplo, ¿qué, digamos, qué aspecto positivo menciona el reglamento? Menciona de que el Ministerio de Cultura tiene que actuar desde el primer inicio para acompañar la formulación y ejecución de esto. ¿Por qué? Porque, bueno, va a evitar de que a futuro se trabe el proyecto por, no sé, encontrar restos arqueológicos o por algún tema similar, ¿no? Entonces, ya, eso es una buena práctica, ¿no? O sea, incluir a tu evaluador final desde el inicio, no Uh esperar a que termine el proyecto para que te corrija o te diga lo que tuviste que hacer. Pero, ¿qué hubiese sido interesante? Bueno, hubiese sido interesante de que dentro de este reglamento indique que la Contraloría participa durante, no sé, las etapas iniciales de los -huh. proyectos, por ejemplo. Pero no solo desde una posición de veedor, por ejemplo, sino un rol más activo, que era lo que decía, efectuando revisiones, que el especialista asuma la responsabilidad y firme los expedientes técnicos, que elabore actas que forman parte del expediente o del desarrollo del proyecto, ¿no? Entonces, eso me parece que, bueno, que hubiese sido algo bien acertado, ¿no? Pero nuevamente vemos de que no se incluye, digamos, a la Contraloría, pero tampoco se incluye a otros actores, porque el Ministerio de Cultura no es el único, puedes tener a la SUNAR, Ministerio del pero Ambiente, también va un montón, o sea, vas a tener todo, justamente, claro, es la un abanico de LCN, actores, ¿no? la SBN, qué sé yo, porque justamente los proyectos que indica que se van a priorizar para esta autoridad son aquellos de alta complejidad, es Uh decir, -huh. que tienen que coordinar con bastantes entidades. Ah, Pero si no las incluyes desde el inicio, ¿qué te espera? Te espera lo mismo que los otros, que luego cuando estés en alguna etapa avanzada de tu proyecto te paralicen porque no consideraste cierto tema, ¿no?
Claro, y eso es importante lo que tú dices, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí dentro de los acrónimos, o sea, no se habla para nada sobre el tema del saneamiento físico legal, que es la base de todo. Entonces, y ahí cuando, o sea, sobre todo para ver el tema de los polígonos, sobre todo para ver el tema, pues ya de cómo regularizas todo ello, y esa es una de las cosas que paraliza. Ahora, sí, eso va a impactar directamente en los tiempos, ¿no? Entonces, los tiempos que se programen, entonces, y cuando se hagan. Ahora, va a haber dentro de esta autoridad quizás una unidad que se encargue justamente del saneamiento físico legal, de buscar los terrenos, de trabajar con la parte de la socialización, etcétera. O sea, debería, ¿no? Entonces, no comento un poco la estructura, entonces, de cómo van a ser, pero sí debería tener, ¿no? Entonces, o estar vinculado, ver cómo trabajan con la parte del saneamiento físico legal, el catastro, ¿no? Entonces, porque, o sea, o la SBN, ¿no? Entonces, ¿cómo lo va a trabajar ahí? Entonces, y los marcos de expropiación y todo ello, etcétera, ¿no? Entonces, Claro, competente. claro, sí. Sí, sí, o sea, el tema de definir bien la cartera de proyectos es importante y fundamental, ¿no? Por ejemplo, ¿qué te indica? Bueno, nuevamente indicaba proyectos de alta complejidad que estén, por ejemplo, bueno, en el PMI, ¿no? Que cuenten con presupuesto, que estén viables, que no tengan ejecución física y que estén en el Ujú, Plan Nacional de Infraestructura, ¿no? Entonces, bueno, acá justo estaba revisando el Plan Nacional de Infraestructura ujú, del 2022 al 2025 y menciona varios proyectos, ¿no? Bueno, proyectos de hidrocarburos, salud, comunicaciones, transporte, pero lo interesante es de que gran parte de estos proyectos ujú, dice modalidad de ejecución, proyecto APP, ¿no? Entonces vemos que, eh, digamos, este Plan Nacional de Infraestructura tiene una lista de proyectos, pero la gran mayoría se tratan de proyectos de asociación público-privado. Y como habíamos visto, estos proyectos de APP no están incluidos en el rango de alcance de la NIN. ujú, Entonces, finalmente, ¿qué te deja? Te deja un abanico pequeño, ¿no? Que posiblemente tampoco eh, sabe si son los más adecuados o prioritarios, ¿no? ujú. Entonces, ¿qué nos garantiza que, bueno, estos son tal vez los más necesarios, ¿no? O por qué estos y por qué no otros que tal vez puedan necesitar con mayor urgencia el gobierno regional o local, ¿no? Ujú. Entonces, Sí. es un poco contradictorio eso. Claro, quizás ya se van a ir agregando, ¿no? Entonces, en estos, o sea, habría que evaluar, ¿no? Entonces, si es que en estos meses que quedan del año o los primeros 6 meses se irán modificando, ¿no? Claro, Entonces, pero quizás, sí, sí, pero nuevamente es este tema, ¿no? Es como ellos plantean, ¿no? Ya, ¿qué quiero? Estabilidad, entonces por eso elijo una cartera de proyectos. Pero si luego ujú, volvemos al tema de siempre, de que, uy, no, faltó este, uy, no, hay que complementar con este, entonces se hace, digamos, empiezas de foja cero, ¿no? Digamos, tu cartera de inversiones no es previsible, entonces tienes que destinar ujú, recursos, vas quitando, poniendo, y lo que yo creería que va a pasar es que va a seguir creciendo, ¿no? O sea, va a ser una autoridad tipo la reconstrucción que va a buscar que abarcar todos los proyectos, ¿no? Va a crear proyectos grandes, va a aglutinar proyectos, ¿no? Pero nuevamente no va a resolver el tema de fondo, ¿no? Que es la ejecución, ¿no? O sea, que se hagan los proyectos, ¿no? así es. Sí. Y agradecemos a todos los que han podido estar conectados ahora, justamente en esta transmisión. Muchísimas gracias. Gracias por sus preguntas y sus comentarios también que han estado haciendo. Gracias. Ha comentado Rizo, eso es cierto. Y sí, el tema da para más, da para muchas cosas más. Entonces, sí, está bien interesante. Creo que sí nos queda como, no sé, al menos para mí como una especie de sinsabor, ¿no? Entonces, porque quizás se está produciendo un poco más de lo mismo, entonces, pero veamos ahora en estos siguientes 6 meses, o sea, evaluarlo y quizás ver de algunos comentarios de cómo, si es que está funcionando, ¿no? Porque a la vez, como por ejemplo, ¿no? En Lima se ha creado la autoridad también única de transporte urbano,
ahora se está creando una autoridad, pero a nivel nacional, de infraestructura, entonces alineado con el plan de infraestructura. Entonces, quizás irá mutando un poco en el tiempo. No lo sabemos, o se escribirá, de ahí mutará a un ministerio. Entonces, ya eso la coyuntura política quizás nos irá diciendo, ¿no? Eh, y para ir cerrando quizás el tema, entonces que ahí tenemos varios comentarios, entonces recordar que este espacio es creado con el fin de normalizar todo lo que se dice en la academia, en el sector vinculado al urbanismo, planificación y diseño urbano y gestión pública, entonces creemos que es importante hablar de todos estos temas, definitivamente, y amigo Fabio, para ir cerrando un poco la conversación, entonces, ¿qué otros puntos crees que es importante de mencionar? Entonces, sobre esto, este reglamento en función a lo que ya hemos conversado. Claro, yo creo que se debe explorar, ¿no? Un poco más, con más confianza, ¿no? ¿Cuál sería la opción adecuada, Ujú, ¿no? Sinceramente, de mi punto personal, no considero que una autoridad de este tipo vaya a resolver los problemas que tengamos, ¿no? sí, Tal vez una opción más acertada hubiese sido crear un ministerio de infraestructura, ujú, el cual esté justamente abocado a desarrollar toda la infraestructura a nivel nacional, pero ya, digamos, restándole algunas capacidades a las otras entidades, ¿no? Absorbiendo, ¿no? Lo que se quiere es tomar ya la experiencia que cuentan estas diversas entidades, juntarla en una sola entidad, pero que esa entidad ujú, tenga la capacidad política, técnica, económica, administrativa necesaria, ¿no? Nuevamente, si va a ser una autoridad que depende del visto bueno del Premier o del MEF, ¿no? Entonces ujú, posiblemente sea eh, susceptible a cambios o interrupciones en su programación, ¿no? Debiera funcionar como un ministerio y la verdad es que no es algo descabellado o fuera de lógica. Un ministerio de infraestructura nosotros ya hemos tenido en la historia. ujú, Inicialmente, hace muchos años, había el Ministerio de la Presidencia, que ujú, se encargaba justamente de estas obras. Incluso en los años, por mencionar un dato, en los años 90, ujú, hubo este plan del ex ministro de Economía, Carlos Boloña Ver, ujú, quien planteaba en aras de una mejor redistribución de ingresos y optimización del Estado, reducir la cantidad de ministerios a 8, y uno de estos ministerios era el Ministerio de Infraestructura, ¿no? ujú. Entonces, en este plan indicaba, ¿no?, que una manera eficiente de lograr el cierre de brechas sería a través de una entidad estatal que tenga toda la capacidad política, técnica de abocarse a esta labor, ¿no? Pero solamente a esto, ¿no? Así es, muy bien. Eh, Gracias, Fabio. Bueno, y a modo de resumen, hemos hablado nuevamente en este conversatorio de dos partes, tanto del fondo y la forma. Hemos reflexionado sobre el tema de cómo se ha dado desde la reconstrucción con cambios hasta hoy día de la NIN, entonces cómo ha habido desaciertos, ha habido buenas prácticas, como en todos los espacios, pero la preocupación ha sido más reconstruir que prevenir. Entonces, a la vez también hemos hablado de que ser autoridad quizás es discutible, entonces hubiera podido ser ministerio, entonces ahora se está reafirmando un poco el tema de la figura del Ministerio de Infraestructura, entonces porque vamos a necesitar poder político y técnico, entonces la autoridad quizás no sea lo suficiente, lo vamos a evaluar en estos 6 meses que vienen, entonces a modo de ver ciertos indicadores quizás, entonces cómo va funcionando, etcétera. Vemos que los problemas principales en general es la falta de desintegración entre diversos actores y los sistemas en general, y pues hemos también hablado ya en la parte de la forma sobre ciertos puntos específicos de reglamento, entonces en general, con respecto a la parte técnica, a la parte de los convenios, a la parte también de... Y bueno, evidentemente da para más, ¿no? Da para hablar más, entonces y siempre contento de poder tenerte aquí en este espacio, Fabio. Más bien, muchísimas gracias por tu tiempo, no sé, quizás algunas palabras finales, sino ya para cerrar también este espacio. Dale, no, agradecerte, Alejo. Muy bueno tu espacio y nada, yo feliz de acompañarte y seguir un poco hablando de infraestructura, de proyectos, ¿no? De gestión pública también, que son temas que me interesan.
Perfecto, amigo. Entonces ahí vamos a tener el siguiente mes quizás otro conversatorio. Entonces, y invitarles a quienes todavía siguen conectados y a quienes, bueno, de ahí verán el video. Entonces, que el jueves, ya para finalizar el mes, tenemos a Kelly Jaime, entonces, que estará hablando justamente de planificación urbana y vivienda de interés social para cerrar el mes con todos los temas. Y bueno, de ahí disfrutar justamente de ya de la fiesta que se viene, ¿no? Entonces, les invito a todos, muchísimas gracias por estar conectados, a todos aquí los que están presentes, gracias por seguirnos. Y bueno, con eso sería todo. Muchísimas gracias. Gracias, Fabio. Ya nos estamos viendo. Gracias, gracias. Buenas noches. Hasta Hasta luego. luego. Chao, chao.